de tu siervo que comunica lo necesitado nuestro. Yo sigo orando para que tú me tomes y me utilices. Amén. Para el beneficio de tu pueblo. Me sigue emocionando contemplar una congregación íntima. Un pueblo pequeño, me emociona, hermanos. La verdad que parece que sea una contradicción, pero a mí me emociona, me hace bien. Cuando venimos aquí, venimos a nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Una casa que sabemos que vamos a venir, ir y volver. Amén. Y cuando venimos a este lugar, venimos con ya la certeza y sabiendo cómo vamos a salir. Y es bendecidos como lo estamos siendo. En el nombre del Señor. Amén. Sin lugar a dudas, en la atmósfera del Señor, su presencia, su mano está aquí. Aleluya. Esto nos confirma en lo que estamos viviendo. Gloria a Dios. Porque nuestra confirmación en la alcaldía y en el ayuntamiento es una confirmación de parte del Todopoderoso. Ellos dicen amén, no os preocupéis que están diciendo amén los niños porque saben que estoy ungido y ellos se expresan. Yo quisiera compartir un tema para no salir esta mañana. ¿Vale? Amén. Quisiera que abrierais la Biblia en uno de los versos que es un bestseller, muy predicado, muy hablado. Capítulo 3 de Apocalipsis. Verso 20. Capítulo 3, verso 20. Leemos. ¿Qué os parece si leemos todos juntos? Bueno, aún hay hermanos que no tienen la cita. Capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis. Es hermoso leer la palabra todos juntos. Amén. Leemos todos a la de una, a la de dos y a la de tres. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, llame a la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén, amén, amén. Este verso ha sido usado en innumerables ocasiones por los evangelistas para ministrar una palabra de evangelización, pero nada más lejos de la realidad, pues este verso no está hablando que el Señor llame al corazón de los incrédulos o de gente que no haya escuchado de Él, sino que, como podéis contemplar, el Señor habla a gente que ya tiene una iglesia formada. Amén. Si hay una maravilla en este verso, para empezar a hablar de él, es que el Señor llama a la puerta de una iglesia.
El Señor está fuera de la iglesia y llama a la puerta de la iglesia. El Rey finalmente está en la puerta. Y el consejo del Rey es un consejo según verdad. El que el Rey esté en la puerta, en la situación histórica de esta iglesia, que es paralela y exacta, igual a la situación de muchas iglesias. El que el Rey esté en la puerta no ha conseguido que la iglesia no se entibiezca. Aún el Rey en la puerta no ha conseguido que el imán a la maldad del hombre entre también por la puerta de la iglesia. La religión tiene el deseo constante de pactar una convivencia con el Espíritu. Es por eso que el Señor no quiere pactar y tiene la obligación de salir de la iglesia. Cuando hay iglesias que pactan una convivencia con lo religioso, con una manera de caminar incorrecta, siguiendo, viniendo al culto, el Señor no tiene más remedio momentáneamente, por supuesto, que abandonar el lugar y ponerse en la puerta. Se hicieron dueños los hombres de las llaves de la iglesia. Hablo de la iglesia local, por supuesto. Se levantan denominaciones, iglesias locales, en los cuales el Señor tiene el deseo de entrar, pero el pastor constantemente y los hermanos constantemente y la congregación constantemente está pactando una convivencia con la maldad. Y maldad no significa que sean mala gente ni malas personas. Significa que su evangelio es un evangelio tibio, leudado, a medias tintas, y una creencia solamente religiosa, no vivida. Pero la puerta se pone en la puerta. Gloria a Dios. La puerta se queda en la puerta. Lo que habla este texto es que la puerta, que es Jesús, llama a la puerta de una iglesia local. El acceso a su propia casa, Él lo tiene prohibido por un pacto a lo gris. No puede entrar, ya que la condición que le exigen los hombres para que Él siga habitando en su casa es pactar con la tibieza. Pero Él no va a hacerlo. Él prefiere estar fuera a quedarse dentro, habiendo hecho un pacto, una tregua. La puerta en la puerta. Hay una puerta cerrada. La puerta golpea esa puerta cerrada, pero aunque la puerta esté cerrada, la voz puede entrar. Porque aunque el individuo Pablo esté preso, la palabra no lo está. Y aunque los barrotes de los impíos lo encarcelen, la rúbrica de su escritura volará no solamente en kilómetros, sino en espacio y tiempo. 2000 años después, tenemos sus cartas. Podrán encarcelar a los individuos, no podrán encarcelar la voz. Amén. La palabra Gloria a Dios. viajará Gloria a Dios. sola y por sí misma. Aleluya. Amén.
por el cual sufro penalidades, dijo el apóstol, hasta de encarcelamiento, pero la palabra de Dios no está presa. Gloria a su nombre. Y es por eso que el consuelo viene, no porque lo dejen ir a él, sino porque aunque encarcelaron al vocero, les es imposible poner en una jaula la voz. A él sea la gloria. Amén. El rey no estaba adentro. El rey no pacta convivencia. Es por eso que podríamos hablar de 1000 ejemplos, como por ejemplo la litera de Salomón habla el cantar de los cantares que un solo asiento tenía. Porque en la litera no cabe usted y él, solo cabe él. Amén. Y es por eso que él, para entrar a Jerusalén, no escoge un corcel con los lomos muy anchos para cabalgar con alguien montado. Escoge un pollino que solo cabe uno. Sí, Señor. Porque en la iglesia solo cabe él. Amén. Un solo asiento. Un solo rey. Un solo lugar para alguien. Y transportando esto a nuestras vidas, cabe resaltar sin lugar a dudas, y hay que decir, si es que en alguno de sus corazones hay más de un asiento. Si es que usted tiene corazón de corcel para que lo monte más de uno, o prefiere ser un pollino montado por el rey. Amén. Aunque él esté fuera, la voz, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aleluya, me emociono. Yo estoy a la puerta y llamo. El llamado, el clamor del Señor, la voz de Dios, es el poder que usa Dios para despertar desde la puerta a los suyos. Llamó Dios a la puerta de Ur, y Abraham oyó su voz. Llamó Dios a la puerta de un destierro, y Moisés oyó su voz. Llamó Dios a la puerta de un ovejero, y David oyó su voz. ¿Está oyendo usted la voz? Esta es la pregunta. ¿Le estará llamando Dios a usted? Ayer estuvimos hablando, y no es casualidad, es un tema que estamos tocando y retocando constantemente en mi iglesia, hablando de la depravación y depravidad total del hombre. Un siervo del Señor vino hace poco, José María Casanovas, y acertó con la exposición de la palabra, y en base a una frase podríamos resumir todo lo que dijo. Empezó el mensaje diciendo así: Adán no se torció el tobillo, no se rompió una pierna, Adán murió. Una de las preguntas cuando se estudia esta doctrina habla de que el hombre es incapaz de absolutamente nada, no tiene la cualidad por sí mismo de acercarse a Dios. No hay nadie que busque, no hay nadie que se acerque, nadie que ame por sí mismo, es imposible. El hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Amén. Cuando yo estudio esta doctrina, hay una pregunta que me surge por sí misma al estudiar. La pregunta es: si el hombre está muerto, ¿cómo es que oye? Tenéis que estar muy atentos. Si el hombre está muerto y no puede hacer nada, ¿cómo es que oye? Si estamos creyendo que no hay ninguna cualidad en el hombre, que el hombre es piedra, cemento, cero, ¿cómo es posible que el hombre oiga? Después de buscar, orar, pedir,
Creo que la respuesta es sencilla y al mismo tiempo aplastante. Atención, el hombre muerto no tiene la cualidad de oír. Amén. Solo hay una voz capaz de hablar a los muertos. Amén. El Creador es el único de hablar a los muertos. Amén. El que creó, solo Él es capaz de hablar a su creación aunque esté muerta. Amén. Solo Él es capaz de hablar a los muertos. Luego, quien se haya creído que oyó por sí mismo se equivoca. Amén. Solo Él puede llamar y que los muertos oigan. Amén. Él es el único con alcance para hablar con el muerto. Su voz alcanza el muerto. Amén. El hombre está muerto, pero Jesús puede hablarles. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Gloria a Dios. Aleluya. Estarán vivos porque hayan oído en ninguna manera muertos, pero solo Él les puede hablar. Amén. Cristo y solo Cristo tiene acceso a los oídos de la muerte. Es impresionante. Oseas 13:14, muerte, yo seré tu muerte. Y noten cómo usa el verbo Oseas, no lo usa en pasado, no lo usa en futuro, ni en tercera persona, lo usa en un presente continuativo. Significa que ha sido, que fue y que será, que siempre podrá hacerlo, y lo usa en primera persona. Es Cristo que habla a la muerte. Amén. Ezequiel 37. Vivirán estos huesos, y Ezequiel dice, mirad, si fuera por lo que veo te digo que no, pero sé que tú, solo tú puedes hablar a los muertos, tú lo sabes. Y Dios dice, profetiza, y la Biblia dice que Ezequiel profetiza sobre un valle de gente muerta. Pero la profecía verdadera genera, crea, tiene poder creativo para que los huesos hayan perdido tendones, pero antes de conseguir músculos, consigan oídos. Gloria a Dios. Amén. No sé si me estoy explicando. Antes de músculos, antes crecen oídos. El que oye la palabra y el que es llamado por Dios no tendrá fuerzas, no tendrá músculo, pero sí tendrá oídos. Amén. Jesús tiene acceso a los oídos de los muertos. ¡Oh pecador que me escucha! Gloria a Dios. ¡Oh a ti te estará llamando Él! No es que estés vivo porque oigas, es que solo Él puede hablar a los muertos. Amén. Satán y la muerte tienen la batalla perdida, porque podrán secar los huesos en gran manera, incluso activar la descomposición, pero Él puede crear oídos aún no viendo carne y llamar a los muertos a la resurrección. ¡Creo en Él! Él habla a los huesos y ellos le oyen. Amén. Se presenta delante de una niña muerta y no ora de ninguna manera más, sino que le habla a la muerta. A ti te digo, niña, primera persona, levántate. Amén. Él es el único que puede hablar a los muertos. Es por Él y solo Él que tiene acceso a los oídos de la muerte. ¿Creéis esta verdad conmigo? Amén. Cuando se abrió esta luz en mí, entendí muchas cosas. Amén. El hombre está muerto, Amén. pero Él es el único que tiene acceso a sus oídos. Amén. Él,
solo Él. ¿Entendéis esta verdad? Amén. Bueno, pues ahora, si creéis que solo Él tiene acceso a los oídos de los muertos, cuando se le quita a la palabra una coma, deja de ser Él. Amén. Y cuando no es Él, ya no es su voz. Amén. Cuando ya no es su palabra completa, todo, dijo el apóstol, no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando no es todo sino el tuyo, deja de ser Él y los muertos no oyen. Amén. Porque no es Él que está hablando. Si se leuda el mensaje, ya no habla Él. Por eso hay iglesias llenas de muertos creyendo que le escucharon a Él, pero fue un mensaje vacío, que le faltó la esencia, la A o la Z, alguna le quitaron, y creyendo que están ocupando un lugar en la iglesia y un lugar en el cielo, lo único que hacen es formar parte de una asociación de muertos que creen que están vivos. Si limamos los dientes de una llave o le ponemos hierro, ya no abre la puerta para lo cual está diseñada. Si le quitamos a la palabra, ya no abre, hermanos. Ya no es Él hablando. Ya no es Él hablando. Si le añadimos, tampoco es Él hablando. Por eso, si quitamos del mensaje del consejo de Dios algo, le añadimos algo, ya no tiene acceso a ese mensaje a los muertos. Podrás hacer que una persona esté congregada 40 años. Porque para que le fuera atractivo tuviste que limar la llave. O para que le fuera atractivo a él y que le solucionara sus problemas, tuviste que ponerle hierro. Esa llave abrirá una puerta de muerte, pero no es el mensaje, no es la voz de Dios. En la Odisea cambiaron el mensaje, capítulo 3, cambiaron el mensaje. La casa llena de muertos, iglesias llenas de muertos, pero gloria a Dios que el mensaje verdadero llama a los muertos. Amén. Pecador que me escuchas, Gloria a Dios. escúchame, agárrate a ese clavo ardiendo. Él es el único que habla a los muertos. Y me dirás, ¿a quién está hablando el pastor? Si todos somos cristianos, yo no sé lo que eres. Solo te hablo la palabra de Dios. Hay una llave, una sola llave, es la voz del Señor que puede hacer que vivas. No porque escuchaste el mensaje estás vivo, porque Él habla a los muertos. Amén. 1:17 de Apocalipsis, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. ¿Habéis fijado en este verso? ¡Qué extraño es! ¿Por qué? Porque dice, yo soy el primero y el último. Dice, el que vivo y estuve muerto. Parece incongruente, es una frase dicha al revés, porque por norma es el que murió, pero he aquí vive. Pero no lo dice así. Dice, el que vivo, pero estuve muerto. ¿Saben que cualquier hebreo que escucha que Dios vive sabe que dice que sí, que es amén? Pero cuando el Señor, por medio de Juan, escribe este mensaje a la Odisea, a todos aquellos que saben que Dios vive, que han leído la Biblia, que Él es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, Dios dice, el que vivo, amén, pero que sepáis que estuve muerto. Amén. Cristo es Dios. Amén. El que está muerto, y solo tienes, oh pecador que me escuchas, un clavo ardiendo que cogerte y es su voz. Amén. Si algo me produce náuseas en este tiempo,
Es como el enemigo roba la voz. Salís de los cultos asombrados, pero se os olvida. ¿Qué es lo que hace el enemigo en tu casa? ¿Qué es lo que provoca cuando sales de esa puerta? ¿Qué ocurre que te olvidas? Roba la voz. El domingo salimos sorprendidos por Dios. El lunes dormimos por los somníferos de Satanás. ¿Qué ocurre? Pero Cristo puede hablar a los muertos. Fijaros que el verso habla así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Este es el mensaje, este es el misterio. El Señor habla, pero usted no quiere abrir. Amén. Que oiga la voz no significa que esté vivo, es que haya oído la voz y haya abierto la puerta. Amén. Ahora, hemos estado hablando estos días de predestinación, hemos estado hablando de que estamos muertos en delitos y pecados. Lo creo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero aquí está el misterio y la solución personal que el Señor me dio a mí, y espero que sea aplicativa a lo que tú crees. El hombre no puede decidir oír la voz. Amén. Amén. No es una decisión humana. Es un decreto divino. Amén. Yo llamo. No puede decidir porque está muerto. No puede decidir oírla. Pero fijaros, es Dios el que habla, es el que hace el milagro de hablar al muerto. Pero al oír el hombre puede decidir abrir la puerta. En otras palabras, tendría que estar 1 hora y media para explicar esto, pero lo voy a intentar resumir. No existe tal término como libre albedrío actualmente, sino existe el término inventado por mí. No, entendedme, me quito no por ahí. Pero yo lo llamo así. El libre albedrío es un libre albedrío esclavo. Amén. Ese es el término. Libre albedrío tuvo Adán, pero por causa de la caída y de la muerte, el libre albedrío es esclavo al mal. Y aun las obras que hace el hombre en virtud, es una virtud que Dios dispuso ya en la naturaleza humana, pero esa obra está manchada por la tibia negra del pecado. Amén. Luego, el hombre no decide oír, es Dios en su soberanía que llama. El libre albedrío esclavo a escoger siempre el mal, atención ahora, es incitado, estimulado, empujado, provocado, revolucionado por Dios. Amén. ¿Entendéis lo que estoy hablando? Dios estimula un libre albedrío esclavo para que abras la puerta. Sí, Señor. Es una locura. Amén. Lo que está hablando. Ese es el equilibrio. Dios llama, no fue usted. No hay ninguno que busque a Dios. No busca usted a nadie. Dios llamó, incitó, estimuló su responsabilidad a abrir la puerta. Amén. Amén. ¿Está estimulando Dios esta tarde su responsabilidad? Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. No dice si alguno oye mi voz como que no la oirán todos. No, es el completo del verso. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Sí, Señor. Sí, Señor. Un momento. No está diciendo si alguno oye mi voz. No, está diciendo si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque sabe que su voz la oirán todos los muertos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el oír la voz es su función. Estimular tu responsabilidad manchada por el pecado para que abras la puerta.
que la puerta entre. Todos la oímos, todos, pero abrimos la puerta. ¿Por qué no nos da la gana de abrirla? ¿Por qué seguimos inmersos en lo cultural? En cuestiones de ideología, en cultura antes que en cuestiones divinas y eternas y de la palabra. No queremos abrir. Todos participamos en las bendiciones de la voz. ¡Qué palabra! ¡Oh, cómo ha predicado! Pero abrimos la puerta. Dios no abre la puerta por ti. La puerta entra cuando tú abres. Amén. No queremos abrir. Y aunque Él nos esté invitando en esta tierra 1000 veces, es tal la caída del hombre, el estado del hombre, que usted no quiere abrir, pero nunca podrá decir que no escuchó la voz. Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Fijaros en el verbo que usa. No es que no hayáis oído, es que no queréis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Jeremías 5:3. Oh Señor, no mirarán tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, pero no quisieron convertirse. Dios incitando al hombre a que abra la puerta. Y no estoy hablando de que Dios no sea poderoso para que un hombre abra la puerta. Si abriste la puerta, tampoco fuiste tú. Fue la legitimidad de Dios que Él te dio la fuerza y la autoridad, sin tenerla, para que usted la pudiera abrir. Amén. ¿Por qué? Surge otra pregunta. ¿Por qué, si Dios sabe que no la vas a abrir? ¿Por qué, si Dios sabe que no la vas a abrir, insiste en que le oigas? Si Dios ya sabe quién va a ser condenado y quién va a ser salvo, si Dios ya eligió antes de que el mundo fuera, si el libro ya está cerrado, si los nombres ya están escritos, ¿por qué Dios insiste en que le oigas? Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Porque es tiempo, dice la Biblia, primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Por qué les permite oír? Para que no tengan excusa y el juicio comience por la casa. Amén. Amén. El buen juez, perfecto en sus obras y en sus actos, no juzgará a los impíos de la tierra, mientras haya impíos no juzgados en su casa. Ningún impío le podrá decir, no juzgues para no ser juzgado. Nadie podrá usar su palabra para juzgarlo a él, porque él es exacto en sus juicios, porque con la misma vara que mide será medido. Nadie podrá señalarlo como juez traficante de influencias, de que disfrutó ministrando a los suyos, pero no dio oportunidad a los demás. El juicio comienza por la casa. Él no es un juez sensual que es guiado por sentimientos. Él no se guía por sentimientos. Olvidaros que el amor de Dios no es un sentimiento. Es un atributo. No es un sentimiento. Luego, Él no aceptará el soborno de vuestro amor. Sí, Señor. Muy bien. Voy muy rápido quizás. Él no va a aceptar el soborno del amor de la iglesia para no juzgarla.
No va a aceptar los halagos que puedas dar en el culto y las alabanzas que puedas cantar y las oraciones que puedas hacer. No va a aceptar ese soborno, va a juzgarte. Él no se sonroja por los halagos de los hipócritas, de los actores. No es como Israel, que levanta sus faldas a cualquiera que pasa. Dios es juez justo. Está airado contra el impío todos los días, si no se arrepiente. Él destruirá a los de la casa primero. Va a empezar señalando nuestra casa. Tengo para 1 hora. ¿Puedo? Va a empezar señalando nuestra casa. ¿Cuántas veces estamos participando de la Santa Cena y escuchamos cosas como estas? Porque yo recibí lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por lo cual todas las veces que comierais este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué? Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y hay gente que se cree que comer el pan de Dios solo es participar de la Santa Cena. Eso es el símbolo. Pero si usted está comiendo la palabra, es lo mismo. Y si usted come la palabra y no la cumple, usted va a enfermar, se va a debilitar y va a morir. Porque el juicio comienza por la casa. Comer de la voz sin abrir la puerta es juicio. Amén. Segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Haber comido de la voz, no haber obedecido la voz. Si escuchas y no abres, te debilitas y mueres. Sí, hermanos, no puedo, tengo que hacer hincapié en esto. Estáis debilitados algunos de vosotros porque es el síntoma de haber comido la voz, no haber abierto la puerta. Amén. Abre la puerta. Pecador que me escuchas, solo puedes hacer una cosa: abre la puerta. No hay opción en esto. Abre la puerta. Comer de la Santa Cena, comer la palabra sin cumplirla, es juicio de parte del Señor. No iremos a buscar a los que no quieren abrir la puerta. No profanaré su voluntad. No voy a profanar su voluntad. A veces pretendo tener en la iglesia a mis ovejas cuando son sus cabras. No voy a profanar la voluntad del Altísimo. Él debe hacer lo que Él quiera. Predicadores, predicad la voz. No necesitáis nada más, predicad la voz, hablar la voz del Señor, sin añadir ni quitar, sin limar las estrías de la llave, porque esa voz es la que puede generar y crear oídos a los huesos secos y llamar a los muertos a la resurrección para su única gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Hay una expresión que me rompió el corazón cuando habla Aarón del pecado de María y de él, cuando han pecado en contra de Moisés y Dios les envía lepra. Y Aarón le dice a Moisés: no sea María como el que nace muerto. Oh, hermanos, la lepra es muerte. Y aunque usted vaya andando, está muerto. Amén. Amén. Ha nacido, pero está muerto. Un niño con lepra es un niño muerto. Amén. Nacer muertos. Sí. Y en la iglesia a veces, y nosotros, yo he caído en este error, he estado haciendo esfuerzos para tratar a los que no quieren abrir la puerta.
luego hay decepción en mí, hay fracaso en mí, hay desazón en mí, no entiendo por qué esto, por qué lo otro. Hay un trauma emocional de llevar un muerto adentro. Amén. Que se lo digan a mujeres que han tenido esa circunstancia, es traumático, que se le hinche el vientre sabiendo que dentro lleva muerte. El lugar de vida ha sido un sepulcro. Y así hay iglesias que son vientres que llevan muertos. Y no podemos ser así. No podemos hacer esfuerzos para que dentro de nosotros convivan muertos. Causas de la muerte de un bebé dentro, hay muchas, pero os voy a decir algunas. Separación de la placenta y del útero. Hay bebés que ejercen fuerza en separarse de la placenta y del útero. No pueden comer. Así hay gente en las iglesias, habitan en un lugar, en una iglesia local, pero no pueden comer porque hacen fuerza de separarse. El bebé no recibe oxígeno. Cristianos que se pastorean solos. Defectos cromosomáticos también pueden provocar la muerte del feto. El feto no recibe toda la información del padre. Hay un defecto en los cromosomas que hace que muera dentro del vientre. Hay cristianos dentro de las iglesias que mueren porque no quieren toda la palabra y los cromosomas no actúan. Retraso de crecimiento, gente que no desea crecer, que él quiere estar así y quiere venir a la iglesia, pero no quiere crecer. Yo así estoy bien, no hay compromiso, no hay una lucha diaria, no hay un lloro, no hay un quebranto. Dios vino a amargarte la vida, hermano. Gloria a Dios. La iglesia pone esfuerzo para que los que nacen muertos, pero eso puede ahogar a la madre, puede ahogar a la madre y producir incluso la muerte. Fijaros qué diferencia. Los dolores. ¿Cuántas madres hay aquí? Algunas. Algunas. Los dolores que provoca un niño vivo dentro llegan a ser agradables. ¿Dolor agradable? ¿Cómo es esto? ¡Sí! Porque cuando da patadas, aunque duela ese dolor, evidencia y está gritando algo vivo. Amén. Pero es mudado ese dolor cuando el feto muere por el dolor de la infección. Oh, terrible. Los dolores de la vida son sustituidos por los dolores de la muerte. Venid. Unos dolores provocan alegrías, otros dolores provocan desespero. Si examinamos los dolores que tenemos, sabremos quién llevamos dentro. ¿Estáis aquí? Amén. Suframos con gozo, mirad, pastores, predicadores, ancianos, suframos con gozo los dolores de los niños no crecidos, que patalean dentro del vientre, que se caen, que resbalan, que se abren la cabeza, pero que están vivos. Amén. Pero no gastemos energías en parir a muertos. Sí, Señor. De acuerdo. Amén. Las iglesias de hoy entierran a los vivos y mueven a los muertos. Apocalipsis 3:20, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quedan 10 minutos. Al leer este verso 1000 veces, hermanos, 1000 veces, no podía discernir su profundidad, sino por su espíritu, en la aparente bonanza de una cena con Jesús. Si alguno oye vivo, cierre la puerta. Cenaré con él. Amén. ¿Quieres cenar con él? Amén. Vuelve a leer el verso. ¿Quieres cenar con él? Vuelve a leer el verso. ¿Quieres cenar con él? Vuelve a leer el verso. ¿Quieres cenar con él? No estoy loco. Vuelve a leer el verso. ¿Quieres cenar con él?
No queremos cenar con Él porque antes de la cena ocurre algo. Entraré a Él. Gloria a Dios. La cena no es en un restaurante, ni en la iglesia. La cena es en tu oscuridad. Él entra. La cena es dentro de ti. La cena es en los rincones de tu casa que no quieres que Él entre. La cena es en ti. En ti. En esas áreas que no quieres que Él coma. Allí en esa mesa que no quieres que Él coma, Él dice, entraré a ti y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Es en la oscuridad, en tu pecado cenará. Amén. No es una cena de San Valentín, es una charla con el Altísimo. Amén. No hay velas, hay una luz que no puedes ver. Amén. Y por comida, cordero, pero con hierbas amargas. Esa es la cena. Por eso todos queremos cenar con Él. No, si lees otra vez. No querrás cenar porque antes de la cena entra a ti. ¿Os habéis fijado la locura de que estoy hablando? ¿Dónde llama? A la puerta de la iglesia. ¿Con quién cena? Con un individuo de la iglesia. Solo necesita cenar con uno para formar una revolución. Él no dice que vaya a cenar con la iglesia. Él dice que si alguno de la iglesia le oye. ¡Gloria a Dios! Él cena. Él entra. Nos viene a examinar. No dice comeré con Él ni desayunaré. Dice que va a cenar porque el examen va a ser de noche. El examen va a ser de noche. En tu noche, en mi noche. Pecador que me escuchas, abre la puerta. Que estés oyendo la voz, que sepas versos de la Biblia, no significa que Él esté cenando contigo. Abre la puerta, entrará a ti y cenará contigo. Le basta a Dios tener acceso a unos referentes, cenar con ellos y formar un pueblo. Dios no va a mandar a nadie al infierno que esté cenando con su Hijo. Si cenas con Él. Hay una página web. Se llama TripAdvisor. Y cuando usted quiere ir a algún restaurante o a algún hotel aquí en Chiclana o fuera, donde sea, esa web pone la calificación y comentarios de cómo ha sido la cena. De cómo ha sido la cena, de cómo ha sido la estancia. Bueno, nosotros tenemos también una web así, no una web. TripAdvisor. Aquí se cuenta cómo es la cena. Amén. ¿Cómo es una cena con Él? ¿Cuáles son las marcas de una cena con Él? Voy a terminar con esto. Las marcas de una cena con Él vienen a ser estas. Conozco un hombre que se llamó Leví, luego Mateo, que cenó con Él. Estuvo cenando durante años con Él. Entró a Él, cenó con Él, y en esa cena predicó el Evangelio, predicó la palabra y terminó martirizado en Etiopía, murió por una herida de espada. Un tal Marcos también cenó con Él. Al final de sus días, cuando después de predicar todos esos años al Cristo que estaba cenando constantemente con Él, fue arrastrado por carros y caballos hasta morir. Un tal Lucas también cenó con Él. Este fue ahorcado en Grecia por no parar de predicar la verdad y ser testimonio de los martirios del que estaba cenando con Él. Cenó con un tal Juan.
Fue martirizado en aceite hirviendo, puesto en Patmos. Murió el único de muerte natural en Edesa, Turquía. Es el único apóstol que murió naturalmente, siendo pastor de Edesa. Cenó con un tal Natanael. Este cenó y volvió a cenar y volvió a cenar. Y una cena casi eterna. De hecho, las cenas con él son eternas. Amén. Y este fue muerto por un látigo en Armenia mientras predicaba la palabra, dando testimonio de la cruz de Cristo. Cenó con un tal Andrés. Este predicó y volvió a predicar cenando con Cristo y fue llevado al martirio de la cruz, porque crucificaron a Andrés, lo condenaron a la cruz, la cual cuando la vio, dice la historia, que no está escrita, pero es historia, que la saludó con estas palabras: he anhelado y esperado esta hora, feliz. ¡Santo! Lo crucificaron y continuó predicando desde el púlpito de la cruz durante 2 días hasta que expiró, porque esa es la marca de estar cenando con Cristo. Cenó con un tal Tomás. Este Tomás predicó también y fue alanceado con lanzas en su misión evangelística. Cenó con un tal Judas. Fue martirizado y murió bajo una luz de flechas clavadas en todo su cuerpo, mientras anunciaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Cenó con un tal Matías que por suertes, fue un llamado, el sustitutor de Judas Iscariote. Él se creía que le tocaba la lotería, le tocó cenar con Jesús. Este predicó y predicó. El discípulo sustituto le tocó por suertes y fue decapitado mientras predicaba la palabra del Señor. Cenó con un tal Saulo, Rab Shaul, conocido por los hebreos, el apóstol más eminente que nunca ha pisado la tierra. Fue torturado y decapitado. Cenó con un tal Pedro, murió crucificado al revés porque no se sintió digno de morir como su maestro. Cenó con Santiago, hijo de Zebedeo. Fue decapitado en Jerusalén. El soldado que lo llevaba al patíbulo, cuando iba a ser decapitado, contemplaba asombrado cómo defendía su fe en el camino a la tortura, en el juicio que le hicieron. Tal fue el impacto que recibió aquel soldado cuando llevaba a Santiago a ser decapitado, que declaró públicamente ese impacto ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para que lo decapitaran a él también. Este cenó con Jesús e invitó a la cena a otro. Te estoy invitando a cenar con él. Abre la puerta. Cenó con un tal Santiago. Y este Santiago es muy especial, porque se crió con él durante 30 años, pero nunca abrió la puerta. Y escuchó su voz, pero no abrió. Crió durante 30 años, sí. Es el apóstol Jacobo, Santiago para los romanos, hermano de madre de Jesús. Y no creyó en él, y cuando hacía milagros, pero cuando murió, Cristo, su hermano mayor, apareció en su vida y le dijo: si abres la puerta, ceno contigo. ¿Cuántas veces habían cenado en casa? Pero Santiago abrió la puerta. ¿Y saben? Este cenó con él siendo uno de los más eminentes discípulos de la cristiandad. Tal fue así que dice la historia que llevaron a Santiago los romanos y los judíos al pináculo del templo para que renegara de la fe en su hermano Jesús. ¿No suena? ¿No suena que llevaran a Santiago al pináculo del templo y le amenazaban que lo tiraban si no renegaba? ¿Os suena? Capítulo 4 de Mateo. El Espíritu llevó al Señor al desierto para ser tentado por el diablo, y el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas tiene el diablo? Llevó al hermano mayor al pináculo del templo y llevó al hermano menor al pináculo del templo.
El hermano mayor no se tiró por obediencia. El hermano menor tentado, porque hubo una doble tentación, tentar a Santiago, pero también tentar a Cristo. No explico. Cuando tienen a Santiago en el pináculo del templo, no solo están tentando a Santiago, sino al Cristo que está en el trono, por cuanto era su hermano menor. Dale fuerzas. No permitas, manda ángeles que le sostengan. Pero Cristo no hizo el milagro en su hermano pequeño. No se queje usted cuando el milagro no llega, porque Cristo no lo hizo a su hermano pequeño. Santiago no negó la fe y tiraron a Santiago del pináculo del templo. Fue tan grande que cayó medio muerto, pero no murió. Cuando estuvo abajo lo remataron. Hermanos, estas son las marcas de cenar con Jesús. Si estos hombres pudieron, usted también puede. ¿Por qué? Hombre, que Cristo, siendo el Verbo hecho carne, resista en el pináculo es normal. Es el Verbo hecho carne, no ha entendido nada. Santiago no era el Verbo hecho carne, era la carne con el Verbo. Y la Iglesia, los que han abierto la puerta, no somos el Verbo hecho carne, pero somos la carne con el Verbo. Y podremos resistir. Si la respuesta de estos hombres es esta, más digo, si la recompensa de Dios es la misma que para usted, ¿cómo se atreve usted a pagar un precio menor? Usted no permitiría o no vería lógico que un equipo de tercera ganara la Champions sin haberla jugado. Si la recompensa es esa copa, que la juegue. ¿Cómo nos atrevemos a no jugar en la liga y querer la misma recompensa? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Te invito hoy, pecador que me escuchas, no porque hayas escuchado su voz significa que estés vivo, porque él habla a los muertos. Gracias por tu llamado inefable, Señor, por habernos llamado por tu soberanía, por tu pura gracia, porque no hemos hecho nada para merecer esto, nada. No hay ni una sola obra que nos abra la puerta del cielo. Es por tu gracia, por habernos llamado, incitado nuestra maldad a abrir la puerta. Oramos, Señor. Gracias por incitar a nuestra responsabilidad. Porque si no es por este milagro tuyo de hacerlo, nosotros somos incapaces de hacerlo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos has llamado a la vida. Invito a esta gente, a aquellos que han oído la voz pero no han abierto la puerta, a que hoy tu voz sea tan fuerte y desgarradora en ellos que tú obres el milagro. Obra el milagro. Si un pozo con agua y una mujer pecadora, si en esa cena tú fuiste capaz de seducirla, ¿qué no será una cena contigo, Señor? Seduce a tu pueblo en el nombre de Jesús.